Finalmente trataremos el problema de la sociedad y de la política en San Agustín, que es el que por vez primera introduce de una manera intensa, de una manera importante, el problema de la filosofía, de la historia en el pensamiento occidental. Evidentemente, este problema en San Agustín tiene una dimensión religiosa, una dimensión teológica. Él va a ofrecer una interpretación teológica de la historia de la humanidad, una interpretación religiosa de la historia de la humanidad, pero es muy importante tenerlo en cuenta, esta novedad, porque a pesar de que evidentemente, como os decía en el tema de la libertad, el problema de la reflexión sobre la sociedad y la historia en San Agustín está marcado por este componente teológico religioso, con los siglos, como os dije en el tema de la libertad, va a ir desprendiéndose de ese componente religioso, y poco a poco va a ir tomando el problema de la historia una dimensión cada vez más secular, cada vez más laica, hasta convertirse en un aspecto fundamental de la filosofía moderna y contemporánea. Por tanto, la aportación también aquí de San Agustín, aunque en este contexto religioso de la Edad Media, pues es fundamental, ¿no? La interpretación que hace San Agustín de la historia, como os comento, es una interpretación teológica, una interpretación religiosa, y va desde la creación del mundo, ¿no?, por Dios, hasta el juicio final, en el que la historia alcanza su final y el ser humano pues es juzgado por la divinidad, y son separados los justos de los pecadores, ¿no? Es el momento último que da sentido a toda la historia, que se encamina hacia ese fin último. Por tanto, es una concepción vectorial, una concepción en forma de flecha de la historia. El tiempo es una flecha que se dirige desde el comienzo, el origen de los tiempos, el Génesis, hasta el juicio final, que significa el reencuentro con Dios, la resurrección de los muertos y la separación, como os decía, entre justos y pecadores. Para San Agustín, el fundamento de la sociedad humana es el amor. Porque los hombres, señala San Agustín, se unen o se separan entre sí, se dividen en función de los objetos que prefieren o aman. Esto es un elemento muy novedoso, si os dais cuenta, en relación con el pensamiento anterior. Por ejemplo, en Aristóteles la sociedad era algo natural. Aquí, sin embargo, es algo que pueden elegir los seres humanos, ¿no?, en función de qué intereses, qué objetos prefieren, o qué objetos en la terminología agustiniana desean amar, ¿no? Una sociedad de ladrones, una sociedad de delincuentes, pues aman determinados objetos, acumular riqueza, apropiarse de lo ajeno, mientras que una sociedad filantrópica que ayuda a los seres humanos, pues se caracteriza por el amor al prójimo, por intentar solidariamente ayudarlo. El concepto de amor en el pensamiento original cristiano, pues tendría mucho que ver con lo que nosotros llamaríamos hoy en día solidaridad. No hay que entenderlo tanto en un sentido exclusivamente religioso, sino también en la ayuda a los demás individuos que se encuentran necesitados. Por tanto, para San Agustín, el fundamento de cualquier sociedad humana es el amor, porque los seres humanos se unen y se dividen entre sí en función de los objetos que ellos prefieren o que aman, ¿no? Pues bien, siguiendo esta interpretación, recordad que San Agustín distingue dos amores en el ser humano: el amor ordenado al bien y el amor desordenado, que cae en la tentación, en los deleites y los placeres, ¿no?, y la búsqueda de los bienes mundanos. Pues tendríamos también dos tipos de sociedades que se dan a lo largo de la historia humana. Habría dos tipos de sociedades diferentes que pueden constituir los seres humanos a lo largo de la historia. O, como las denomina San Agustín con su lenguaje simbólico, dos ciudades. En la historia existe un combate, una lucha permanente entre dos ciudades, es decir, entre dos tipos de sociedades, o, yendo más lejos, dos tipos de seres humanos. La primera es la que San Agustín denomina la ciudad de Dios, que está formada por todos aquellos que comparten el amor espiritual y ordenado al bien y a la divinidad. Y por otro lado tendríamos la ciudad terrenal, no la ciudad demoníaca, como se ha dicho algunas veces, ¿no?, que estaría representada por el Estado político,
y que simboliza el amor material, el amor desordenado, el amor a los deleites, el amor a las riquezas, el egoísmo, la búsqueda del bien exclusivamente personal, ¿no? Frente a la ciudad de Dios, que simboliza el altruismo, significa el amor al prójimo y la ayuda entre los seres humanos bajo, digamos, la ley divina, ¿no? El prototipo, el modelo de la ciudad celestial, de la ciudad de Dios, es Jerusalén, ¿no? Es el símbolo, digamos, de esa ciudad. Por supuesto, no la Jerusalén real, sino la Jerusalén bíblica, ¿no? Esa ciudad fue fundada simbólicamente por Abel en la Biblia, que es el hermano bondadoso, ¿no? De Caín y Abel, ¿no? Y sobre ella reina Dios, ¿no? Por tanto, se trata de una ciudad interior, de una ciudad espiritual, ¿no? Aunque se proyecta exteriormente en la Iglesia, entendida no como institución tanto, como más bien como la comunidad de los creyentes, ¿no? La asamblea de los creyentes, ¿no? Y está constituida la ciudad de Dios por todos aquellos que aman ante todo a Dios y al prójimo, al otro ser humano. Los miembros de la ciudad de Dios peregrinan por este mundo, van a lo largo del tiempo, ¿no? Esperando su reencuentro con la divinidad en el más allá, en el momento del juicio final. Por tanto, buscan la gloria de Dios, buscan ayudar al prójimo y están unidos entre sí, no por la autoridad exterior, no por una ley que les castiga si no obedecen, sino por la caridad, por el amor al prójimo, que es lo que garantiza, recordad, el perfecto orden, la armonía, la paz entre los seres humanos. En cambio, la ciudad terrenal tendría como prototipo, como modelo a Babilonia, término que significa confusión, ¿no? O a Roma, a la Roma pagana, que si os dais cuenta el nombre es la inversión del término amor, ¿no? Y que simboliza la corrupción, la tiranía, el poder despótico de los césares. Esta ciudad, dice San Agustín, fue fundada simbólicamente por Caín. Es verdad que en la Biblia se nos indica que Caín, una vez que ha matado a Abel y es expulsado, digamos, por Dios, ¿no? de su vista, ¿no? Pues lo primero que hace es fundar una ciudad. Por tanto, tiene un apoyo bíblico esta tesis simbólica de San Agustín, ¿no? La ciudad terrenal, por tanto, fue fundada por Caín, por tanto, por un asesino, alguien, un fratricida, ha matado a su propio hermano, ¿no? Y sobre ella reinan el demonio, las tinieblas, el mal, la confusión, el deseo desmedido de poder, sobre todo el egoísmo. Los miembros de la ciudad terrenal también peregrinan por el mundo, ¿no? Pero en ellos lo que hay es una anteposición del amor propio, del amor a las cosas mundanas, frente al amor divino. Por tanto, los miembros de la ciudad terrenal se unen de forma forzosa, por una coacción exterior, por el sometimiento a la autoridad del Estado y de la ley. Y el orden está garantizado por el poder externo, por el castigo, por la violencia de la ley, no por el deseo de ayudar a los demás y, digamos, por la elección libre de ayudar al prójimo. Pues bien, desde esta perspectiva dual, ¿no? Que tiene algo de maniqueo, se ve que San Agustín ha conservado en esta interpretación de la historia elementos del maniqueísmo al que perteneció, como os comenté, durante bastantes años de su vida, ¿no? Desde esta perspectiva, San Agustín va a concebir la historia como un drama sagrado, como un drama teológico, ¿no? Una especie de lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, ¿no? En la historia se despliega una lucha permanente entre ambas ciudades, entre el amor a Dios, la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, y por otra parte el amor al mundo, las pasiones, el egoísmo, el deseo de placeres, la ambición, el poder del más fuerte, todo tipo de violencia, ¿no? Se trata de una lucha, esto es muy importante también, de una lucha colectiva. Estos dos tipos de seres humanos, estas dos sociedades, ¿no? Luchan entre sí, por un lado la sociedad espiritual y por otro lado la sociedad política, el Estado, ¿no? Pero también es una lucha individual, porque en el interior de cada corazón humano se libra esta lucha, en el interior de cada alma, se establece esta lucha entre, por un lado, las tentaciones de la ciudad terrenal, ¿no? El poder de la ciudad terrenal, el egoísmo de la ciudad terrenal y la gracia divina, ¿no? Que es la base de la ciudad de Dios, ¿no? Y que le lleva a los seres humanos a combatir con las fuerzas malignas, con la fuerza del mal, para merecer un puesto en el final de los tiempos, en el juicio final, dentro de la ciudad celestial.
San Agustín va a sostener que la lucha entre ambas ciudades, ya os digo, es continua a lo largo de la historia. Las dos ciudades están mezcladas a lo largo de la historia porque son ciudades simbólicas, ¿no? Digamos que están en el interior de cada ser humano, esta lucha permanente entre el bien y el mal, pero su visión de la historia es una visión providencialista, es decir, Dios, como ha creado la totalidad de los seres, ya ha previsto lo que va a suceder a lo largo de la historia y por tanto ya ha previsto la victoria final de la ciudad celestial, de la ciudad de Dios, sobre la ciudad terrenal y el Estado. Es como un director de teatro o un director de cine que ha previsto el final de la película y sabe que finalmente los personajes bondadosos pues terminarán venciendo a los malvados, ¿no? Lo mismo sucede en el ámbito de la historia, con la diferencia de que los individuos que están en el seno de la historia lo único que pueden tener es fe, en el caso de que formen parte de la ciudad celestial, en confianza en Dios para esa victoria final, para esperar esa victoria final. Por tanto, la historia tendrá un desenlace feliz, en la consumación de los tiempos, en el momento del juicio final, y repito, la concepción de la historia de San Agustín es providencialista, mantiene un providencialismo, ¿no? Todos los sucesos temporales están previstos por Dios y por tanto también él ha previsto la victoria final de la ciudad celestial del bien sobre la ciudad terrenal del mal. Y también ha previsto quiénes se salvarán y quiénes se condenarán. Pero advierte San Agustín que esto no anula la libertad de los seres humanos. Él ha previsto ese fin, pero nosotros todavía estamos inmersos en la historia y por tanto nuestra mente, nuestro entendimiento es finito. No tenemos una certeza absoluta de que eso va a suceder. Dios nos lo ha prometido, que retornará al final de los tiempos y hará justicia, pero entre tanto somos nosotros los que con nuestra libertad, con nuestra libre elección, con nuestro libre albedrío, debemos decidir de qué bando estamos y qué fuerza debe de dominar en nuestro interior. Si la fuerza del bien, del amor ordenado, si es Dios el que rige nuestros corazones o es el egoísmo, la maldad, los deleites corporales y el deseo de oprimir al prójimo que forman, digamos, el entramado, la estructura de la ciudad terrenal. En definitiva, depende de nuestra responsabilidad personal de a qué ciudad espiritual queremos pertenecer. A la que nos ha prometido la divinidad al final de los tiempos, y para ello debemos de luchar por el bien, o formar parte de esa ciudad tiránica, de esa ciudad basada en el egoísmo, en el mal y la violencia, que es el Estado político.